Turning today to the Gospel of John, Voy ahora al chapter Evangelio de 2 Juan, and capítulo verse 2, 12. versículo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 12. Hablando respecto de Cristo, dice esto la Escritura. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y hemos llegado aquí a este punto en nuestro estudio del Evangelio de Juan, cuando Cristo purga el templo, es decir, cuando Él limpió el templo la primera vez en su ministerio, y después Él lo haría al final de su ministerio, antes de que Él permitiese que fuese arrestado y después que fuese al Calvario para nuestra redención. Y bueno, recordamos un momento el versículo 11, este principio de señales, cuando Cristo convirtió el agua en vino, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y en particular a sus discípulos, de hecho. Y sus discípulos entonces creyeron en él. Estos 5 o 6 discípulos que ya habían sido llamados a ser sus discípulos, ya creían, claro, pero fue confirmada su fe, fue profundizada su fe. Y dice entonces, manifestó su gloria. Y el apóstol Juan continúa ahora y nos muestra la gloria de Cristo, avanza y nos muestra la gloria de Cristo aquí en la narrativa. Entonces en el versículo 12 es donde vamos a comenzar. Voy a analizar o voy a dividir el pasaje simplemente haciendo referencia a los atributos de Cristo y a las características que se muestran en los versículos. Pero hay mucho más que podemos ver aquí. Entonces nuestro primer encabezado será la pureza de Cristo, su pureza, su santidad. Entonces él va de Caná de Galilea y se va a Capernaum. Solamente se queda allí un tiempo porque el verdadero objetivo que él tenía está en el versículo 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y como uno que tenía que guardar la ley antigua de forma meticulosa, representando a su pueblo, Cristo fue con su familia a Jerusalén. Y entonces aquí tenemos la primera vez que se visita Jerusalén, o sea, porque se narran 4 ocasiones en el Evangelio de Juan y esta es la primera. Tal vez hubo más, pero solamente se narran 4 en las Escrituras y esta es la primera visita a Jerusalén. Así que Cristo va a Jerusalén. Y allí en el versículo 14, en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas de dinero también ahí sentados. Esto era sorprendente. Y tal vez esto ya había estado pasando durante varios años, de hecho, pero se nos presenta esta situación aquí, el Evangelio de Juan nos la presenta diciéndonos que allí el templo, o por lo menos la corte de los gentiles, esa parte que estaba al aire libre, la primera corte, había sido transformada en una especie de área de comercio, como una granjería, como un mercado. Y cuando consideramos la cantidad de animales que se necesitaban para ser sacrificados allí durante la semana de la Pascua, pues vemos que son muchísimos. Y de hecho Josefo, el historiador judío, nos dice que eran como 250.000 animales. Y bueno, ya estamos acostumbrados al hecho de que Josefo parece que exageraba en las cantidades que mencionaba, pero de todas maneras vemos que era una gran cantidad de animales para todas las familias que eran representadas allí. Así que se podía hacer bastante buen negocio. Y había muchas personas vendiendo animales. Y esto implica y yo creo que podemos tener buen fundamento para decir esto. Pensamos que en ese momento los principales sacerdotes y los sacerdotes del templo ya habían transformado esto en una ocasión comercial por completo. Y la costumbre de que las personas trajesen sus propios animales y los primogénitos de su ganado, etcétera, ya no existía y más bien lo que se hacía era que los animales se les vendían en Jerusalén. Entonces esto era negocio. Y evidentemente esa era la mejor semana del negocio en todo el año. Así que toda la corte de los gentiles, toda esa área externa, estaba llena, repleta de personas vendiendo animales y había cambistas. Cambistas de dinero porque se tenía que pagar el tributo anual y eso se tenía que pagar en moneda judía y muchas personas no tenían eso porque venían de lejos.
Las personas venían, esos judíos dispersados venían de todas partes, así que los cambistas estaban allí también. Y uno puede imaginar que la policía del templo y los principales sacerdotes habían permitido todo eso, y sin lugar a dudas, todos ellos daban la mejor posición, la posición más prominente a los granjeros más adinerados, y podemos imaginarnos todo el clamor y el ruido, y eso es lo que enfrentó a Cristo. Y claro que en su pureza y majestad, porque esta era la casa de su padre. Él era el eterno Hijo de Dios y en su pureza y majestad vino al templo y purgó el templo. Y eso es lo que leemos aquí, versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas pequeñas, es el griego. ¿Qué eran estas cuerdas entonces? Pues tal vez había muchas cuerdas juntas por allí debido a la cantidad de animales que se estaban vendiendo. Entonces había cuerdas ahí para los animales, se usaban para ellos, tal vez, pero eran pequeñas cuerdas. Esta era una cosa que era como una muestra. El Señor no estaba latigando a nadie, claro que no. Eso era un símbolo solamente. Un látigo verdadero era muy diferente, porque tenía, por ejemplo, espinas grandes y tenía tal vez metales allí, o tal vez tenía pedazos de hueso entretejidos en el látigo para poder abrirle la carne a quien le estuvieran latigando con ese látigo tan grande. Sin embargo, esto que tenemos aquí es muy diferente. Esto era solamente una muestra de juicio, una muestra de castigo, y entonces estuvo azotando las cuerdas. Y es muy fácil leerlo. Ese lugar estaba repleto de gente, de granjeros determinados. Ellos no iban a quitarse de donde estaban fácilmente. No iban a dejar sus cosas, su dinero, sus pertenencias, porque las personas del templo les habían dejado estar allí. Eso era un evento anual y probablemente se hacía esto más de una vez al año. Y aún así, un solo hombre, de alguna forma, pudo echarles a todos fuera del templo. Y no se nos dice cómo, pero de alguna forma Cristo, como el Hijo de Dios, quien se hizo hombre, pudo revelar de alguna forma su autoridad y su poder, y eso fue algo irresistible. Huyeron de allí y se volcaron las mesas y los echó de allí. Y la palabra griega que se traduce echar fuera, literalmente significa una cosa así, arrojarlos. Y evidentemente no los arrojó, pero el lenguaje que se utiliza, el vocabulario, la palabra que se utiliza es una fuerte palabra, diciendo que se fueron con renuencia y fue casi a la fuerza, pero no hubo fuerza ejercida, sino solamente el poder de su ser. Los echó fuera del templo junto con los animales, los que guardaban los animales, los cambistas, y volcó las mesas. El versículo 16, la narrativa de Juan, porque acuérdense que él era un testigo ocular, él estaba allí, él es muy preciso, y dijo a los que vendían palomas, porque uno no puede echar fuera las palomas, porque estaban allí en una jaula, entonces no se puede echar fuera del templo. Así que los detalles son cuidadosos en la narrativa, y les dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de comercio. Y de forma literal, aquí dice emporio, pero en el griego termina con una N. Es la palabra latina, que bueno, es una mezcla, pero significa emporio, una casa de mercado. Eso es lo que escogieron los traductores y de forma literal es un emporio. Entonces dice, no hagáis. Y aquí tenemos al eterno Hijo de Dios diciendo esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Allí decían los del templo, ¿quién es este? Los sacerdotes tienen que haber dicho, ¿quién es este que dice que es el Hijo de Dios? ¿Quién es este que desafía nuestro permiso? ¿Quién es este que está quitando de nosotros
nuestro porcentaje de ganancias de toda esta vendimia, de todas estas ventas? ¿Quién es este que tiene la audacia y el poder para echar fuera a toda esta gente? Y las personas fuera de las puertas del templo, cuando vieron todos estos granjeros fuertes y estos vendedores determinados salir corriendo por las puertas, tienen que haber dicho, ¿qué está pasando? Queridos amigos, no eran solamente docenas o veintenas, sino que había cientos de ellos. Y salir corriendo de ahí como si se estuviera quemando el lugar era sorprendente. Y sus discípulos, versículo 17, se acordaron que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Eso viene del Salmo 69. Y en el Salmo 69, que es un salmo que es largo, y lo voy a leer desde el versículo 7, los discípulos conocían este salmo. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. Me consumió, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y tal vez los discípulos empezaron a pensar, esos 5 o 6 que ya habían sido llamados, de eso depende de si incluimos a Jacobo o no, pero bueno, ese es otro punto. Tiene que haber pensado, bueno, esto aplica a él. Estamos buscando las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento y las estamos viendo, de hecho. Él está ofendido. Vemos estas profecías mesiánicas. Él está ofendido porque la gloria de Dios, el nombre de Dios está arruinado por lo que pasa en la casa de Dios. Él está ofendido por toda la hipocresía y toda la adoración superficial, la superficialidad de todo eso, la formalidad de todo ello y nada más. Él estaba limpiando el templo y tal vez si tuvieron tiempo, tal vez hubieran recordado Malaquías 3:1, etcétera, de cómo el Señor, el Mesías, cuando Él vino, él vendría con un espíritu que no podría ser resistido y limpiaría su templo. Pero este es un versículo que tiene que haber recordado y tiene que haber recordado los versículos de alrededor también y preguntarse, ¿acaso significa que habrá un rechazo? ¿Acabamos de comenzar a seguir a aquel que pensamos que es el Mesías? ¿Y acaso esto significa que él será rechazado? Esto es muy interesante que hayan pensado en este tipo de cosas, en este versículo. Pero bueno, ahí teníamos a Cristo limpiando el templo y mostrando su pureza. Y esto nos habla a nosotros. Si Cristo limpió el templo, que es la primera vez que lo hizo, y 3 años después lo volvió a hacer, y al mismo tiempo que limpiaba el templo, lo cual fue un milagro, fue sorprendente que se pudiera hacer tan rápidamente, tan fácilmente. Era un milagro. Pero también hubo otros milagros. Versículo 23 en Juan 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces incluso después, o incluso a medida que limpiaba el templo, había personas que le pedían ayuda y los sanó. Y él hizo exactamente lo mismo cuando purgó el templo una vez más 3 años después. ¿Y qué estaba pasando ahí entonces? La primera limpieza del templo fue una advertencia, un un llamado al clero oficial a que se arrepintieran de su pecado y a que fueran sinceros. Fue un regaño de por lo que estaban haciendo. Y 3 años después fue la última advertencia antes de la crucifixión. Y entonces vino el juicio de ese templo a su debido tiempo. Primera advertencia y última advertencia después, antes de su muerte. Y no quisieron escuchar, no respondieron por completo, se quedaron endurecidos. Y eso nos habla a nosotros. Cristo no puede resistir la hipocresía, la superficialidad, que muy fácilmente se introduce incluso en la casa de Dios y en la adoración. Les daré un ejemplo. Por ejemplo, las casas editoriales cristianas. Y yo he estudiado esto a través de los años muy de cerca. En este país,
Y en particular en los Estados Unidos de América, había ciertas familias que comenzaron negocios de publicación cristianos y todas ellas, casi todas ellas eran evangélicas y reformadas y eran famosas en su día porque publicaban literatura sana. Sus listas de publicación eran impecables de forma teológica, eran maravillosas, casas editoriales maravillosas. Y de repente cambió la generación y los hijos tomaron el control de eso y algunas veces se vendieron esas casas editoriales a intereses comerciales. Y entonces el interés comenzó a ser tener ganancias y se empezó a publicar libros que no eran buenos. Y hace muchos años am, había una casa editorial muy buena y entonces se empezaron a enfocar en vender literatura liberal y empezaron a publicarse literatura que era basura y que no se parecía en absoluto a lo que publicaban antes, porque entonces la gente se empezó a interesar en el dinero y el comercio. Y entonces estas casas editoriales, muchas de ellas se hicieron grandes y lo que importaba eran las ganancias. Y ahora entonces las cosas fieles no se estaban vendiendo bien y entonces cambiaron eso y ahora vendían cosas nuevas y entonces ampliaron el ámbito de la casa editorial. Y entonces también la casa editorial que publicaba los libros de Spurgeon le pasó lo mismo. Comenzó a interesarse en tener ganancia, fue controlada después al final por una empresa secular y entonces lo importante era tener ganancia y nada más. Y lo mismo pasa en la adoración. ¿Y qué es lo que ha pasado en la adoración en los últimos 30 años? A medida que la adoración cristiana contemporánea comenzó, guiada por estrellas, por así decirlo, que se conducen en gran manera como estrellas seculares de música pop y que tienen personas que se dedican a publicidad y tienen ellos vocabulario que no es correcto. Y entonces lo que se interesa, lo que se quiere es solamente el dinero. Y entonces se permite que también se haga una cosa terrible con la adoración. Y me pregunto y nos pregunto, te hago la pregunta, ¿cuán sinceros somos cuando venimos a la casa del Señor, cuando nos dedicamos a las cosas de Cristo? Así que aquí hay una advertencia para nosotros. Si vemos aquí la pureza de Cristo y su primera visita a Jerusalén, su primera visita al templo, y entonces Él es obligado, como un símbolo solamente, es obligado a purgar el templo. Entonces tenemos que asegurarnos de que nuestros corazones son sinceros, de que no introduzcamos cosas que nos distraigan de la adoración. Y hace unas cuantas generaciones atrás, en esta iglesia y en la mayoría de las iglesias bíblicas, no se podía ni siquiera ver flores en la iglesia, porque esas personas eran muy cuidadosas para asegurarse de que no se tuviera ninguna distracción y nos apartase del objetivo primordial de adorar a Dios. Y hoy en día pensamos que podemos tener un poquito una postura más relajada. Pensamos que las flores no nos van a distraer de nuestra adoración, a menos que seamos alérgicos a las flores, ¿no? Pero hay cosas que sí nos pueden distraer y tenemos que tener cuidado de dejar fuera todo lo que nos distraiga. Pero voy al segundo encabezado y ya lo mencioné un poco, en parte, es decir, el poder de Cristo. Mira el versículo 18, por favor. Y los judíos respondieron, y acuérdense que se nos habla de los líderes judíos, la policía del templo, los principales sacerdotes, los escribas y fariseos. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Y esto es extraordinario. ¿Qué pregunta es esta? ¿Qué señal nos muestras? Esa ya era una inmensa señal, algo que ellos nunca habían visto o que no querían ver. El que un hombre con un latiguito simbólico y con palabras poderosas pudiera sacar y echar a todos estos comerciantes renuentes y decididos de allí. Eso fue una seña. Esas otras señales también estaban siendo realizadas porque había sanidades compasivas, muchas sanaciones. Y entonces aquí
Las autoridades de aquel entonces del templo dijeron: ¿qué señal nos muestras? Lo que ellos nos están mostrando es su ceguera determinada, su determinación que tenían de no reconocer ninguna señal, de no entender ni por un momento que uno estaba allí, que por lo menos, como la gente pensaba, era un profeta de Dios, que tal vez era el Mesías. Y ahí tenemos a Juan el Bautista, y había multitudes de personas que escuchaban su predicación, que venían de todas partes. ¿Y qué es lo que decía él? Pues estos judíos tenían que haberlo sabido. Él estaba diciendo que el Mesías estaba ahí, que él era el precursor, y él había identificado a Cristo, a Jesús de Nazaret, como el Cordero de Dios que quitaría y que ya estaba haciendo, lo que estaba quitando ya el pecado del mundo. Pero no lo creyeron, no quisieron escuchar, y ahora su gran resistencia es mostrada. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Cuál es tu autoridad para hacer esto? ¿Mediante qué autoridad tú has cancelado los permisos que los sacerdotes del templo han dado a estos comerciantes? ¿A través de qué autoridad tú dices ser el Hijo de Dios? Ya te hemos escuchado decir: esta es la casa de mi padre. Y los judíos no hablaban así. Estaban muy ciegos, no podían ver. Y este es el primer milagro que Cristo realizó en Jerusalén, cuando se limpió el templo. Su segunda purga del templo antes de la crucifixión, en forma técnica, fue la última, el último milagro, porque curó a Bartimeo en Jericó, después fue a Jerusalén, limpia el templo y al mismo tiempo sana a muchas personas. Y verdaderamente ese fue su último milagro público. Y hubo otro milagro después, sí. Es decir, cuando se secó la higuera, pero eso fue algo privado para los discípulos. Así que estas purgas del templo eran grandes señales al principio y al final de su ministerio. ¿Qué señal nos muestras? Su poder. Y ya hice referencia a Malaquías, versículo 1. Esa escritura se leía de forma constante por los sacerdotes. En la adoración pública también se conocían estas escrituras y aquí se estaban cumpliendo. El Mesías vendría a su templo y lo limpiaría, y sería algo irresistible cuando él lo hiciese. Entonces ahí estaba el poder de Cristo. Y su poder nos purga también en la conversión. Y eso es lo que es la conversión, cuando somos llevados a venir a Cristo y a confiar en Él, y a través de esa obra de poder, Dios nos purga. Y ahora vemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de ella. Y en la vida cristiana, constantemente, sentimos una gran necesidad de rededicarnos. Tenemos que tener un tiempo de dedicación especial. Y entonces somos purgados una vez más, a medida que tenemos una conciencia de nuestra pecaminosidad y necesidad de perdón. Y entonces Cristo nos purga. Y entonces ahora voy al tercer encabezado y lo vemos aquí, en el versículo 19. La gran respuesta que él dio a la policía del templo, a los sacerdotes del templo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquí tenemos su previsión, cómo él podía ver por adelantado, porque él es profeta, rey y sacerdote. Y aquí tenemos la profecía de Cristo. Y esto está revestido en una especie de acertijo, una verdad escondida. Esto era algo tradicional judío que se utilizaba, una especie de profecía, un enunciado alegórico, con una verdad allí. Y el enunciado y la verdad estaban allí escondidos y ambas cosas se iban a cumplir. Entonces respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los términos que él utiliza en el arameo y en el griego original se puede utilizar ya sea para referirse al templo o para referirse al cuerpo, a tu cuerpo. Dice: destruye este templo, destruye este cuerpo. El lenguaje es igualmente utilizable y en 3 días lo levantaré.
Y eso se podría decir al respecto de alguien que estuviera siendo sanado de una enfermedad, levantado, o también del edificio que estuviera ahí. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero los judíos no entendían eso, a pesar de que sus mentes habían sido entrenadas para poder entender cuando alguien estaba hablando así con un acertijo y estaba haciendo un enunciado sabio con un significado más profundo, pues este era un deporte entre ellos. Ellos estaban entrenados para hablar así de vez en cuando, pero no entendieron lo que Cristo estaba diciéndoles en absoluto. Entonces respondieron los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y sí, todavía estaba siendo edificado, había partes que tenían que terminarse. De hecho, el templo no se terminaría sino hasta unas semanas antes de Tito, ese futuro emperador romano, antes de que él destruyera el templo en el año 70 después de Cristo. Y ya les había tomado 46 años a llegar hasta donde estaban y dice, ¿y en 3 días tú lo levantarás? Sus mentes estaban completamente cerradas. No podían entender el significado más profundo de lo que el Señor había dicho. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Los discípulos lo entendieron después. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ese enunciado de Cristo estaba entre muchos otros enunciados que los discípulos recordaron y entendieron y lo creyeron por completo. Incluso ellos no lo entendían por completo. Y aquí lo tenemos, destruid este templo. Y él está hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. De forma deliberada y voluntaria no querían ver. Pero la profecía fue cumplida, claro, porque Cristo sufrió y murió por pecadores, y después fue levantado una vez más de los muertos. Y cuando los líderes judíos clamaban pidiendo que Cristo fuera muerto, no se daban cuenta que en su muerte el templo también sería destruido. O con su muerte también el templo sería destruido. No solamente su cuerpo, sino al crucificarle, ellos estaban terminando con el sacerdocio judío. Estaban terminando con la validez del templo. Cuando Cristo sufrió y murió, Él cumplió todo lo que representaba el templo. Porque el templo solamente existió porque era una enseñanza, figura, profecía, y todo lo que pasaba en el templo también era una profecía, un tipo, una sombra. Los sacrificios, por ejemplo, con el clamor de los judíos, y con ese clamor, cuando pidieron que se crucificase a Cristo, cuando eso sucedió, todos los tipos encontraron su antetipo, las profecías fueron cumplidas, Cristo cumplió todo lo que había sido dicho de él, así que entonces lo anterior ya fue superfluo, cumplido, terminado. Y desde el tiempo de la resurrección de Cristo de los muertos, ya ninguno de los sacrificios ofrecidos en el templo tenía ningún significado espiritual o validez espiritual, porque el sacrificio perfecto ya había sido hecho. Y desde ese momento ya estaba la cuenta regresiva antes del año 70 después de Cristo, cuando llegó la destrucción de Jerusalén. Y entonces Dios retiró su brazo protector sobre Jerusalén en aquel entonces, debido a la crucifixión de Cristo. Entonces no se dieron cuenta. Y dice Cristo, destruye este templo, es decir, su cuerpo. Y algunas personas piensan que incluso se señaló a sí mismo cuando lo dijo. Pero eso no lo dice en la narrativa. Destruye este templo señalándose a sí mismo. Yo no creo que lo haya hecho, pero él estaba hablando al respecto de ambos. Este templo, señalándose a sí mismo tal vez, pero el templo donde estaban ahí. Hablaba de las dos cosas, porque ya no iba a tener después ningún significado y validez después de su muerte, nada de eso. Y dice Cristo, yo lo levantaré. Y sí, levantó a través de su propio poder. Y la escritura dice que fue levantado por el poder del Padre también, porque él estaba respaldando la expiación perfecta del Hijo y a través del poder del Espíritu también dice la escritura. Él se levantó de los muertos.
Y al levantarse de los muertos, un nuevo templo surgió. Cristo era el templo y su iglesia era parte de él. Entonces, a partir de la resurrección de Cristo, hay un nuevo templo, pero no es de ladrillo y piedra y cemento, sino que es Cristo y las personas que verdaderamente han vuelto a nacer. Nosotros ahora somos el templo del Dios vivo. Entonces es un enunciado muy profundo. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y ahora desciendo al versículo 24, o 23 más bien. Un último encabezado, la percepción que Cristo tiene. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y los traductores en inglés han puesto el día de la Pascua, pero está bien así como está en español, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y dice así, muchos creyeron en su nombre. Y lo que se dice aquí sucedió, perdón, a través de toda la semana. Muchos creyeron en su nombre a través de la semana, muy probablemente, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron y aún así, pero Jesús mismo, dice el versículo 24, no se fiaba de ellos. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues él no llamó ningún discípulo de entre ellos para comenzar. Ni tampoco respaldó su fe de forma fuerte, ¿no? Ni tampoco les llamó a que le siguiesen como discípulos externos. Las personas que creyeron en él no lo hicieron de forma profunda. Es interesante cómo se explica, porque dice aquí, muchos creyeron en su nombre. Y esto significa que no solamente creían que era alguien que obraba milagros, sino que pensaban que era el Mesías. Creyeron en su nombre. Creyeron, y Juan está utilizando un lenguaje alto. Creyeron que era el Mesías, Cristo. Este hombre es el hombre a quien estamos esperando. Él es el Mesías prometido. Pero no esperaban que él cumpliera, que él les perdonase por sus pecados, no lo veían como un Mesías espiritual, no rindieron sus vidas a él, no se rindieron a él y entregaron a él, no, sino que simplemente reconocieron eso y ya. Entonces ya no se entregó, no creía en ellos. Esa es la percepción de Cristo. No se fiaba de ellos. Él conoce nuestro corazón y lo lee. Y a veces hay una persona y uno espera que la persona es salva. Y entonces avanzan rápidamente y pueden hablar de doctrinas y entenderlas. Y tal vez son fervientes al respecto de la doctrina y la información teorética. Y tal vez son buenos en la apologética. Y pueden defender de forma apologética fuerte la verdad de la religión cristiana y la obra personal de Cristo, etc. Pero a veces no parece que hay nada central ahí. Parece que no hay ningún testimonio de una apreciación personal de Cristo o entendimiento de Cristo. No se ve esas señales obvias de que verdaderamente estén caminando con Él y que son retados por sus pecados y que están esforzándose por tener justicia. Son buenos en teoría y entonces lo vemos hoy en día. Y vemos personas también que creen en Cristo para poder ir al cielo y la redención. Pero no vemos ningún cambio en sus vidas. No vemos las señales del arrepentimiento en términos de que se aparten del mundo y de que se aferren a Cristo y a sus valores y a sus estándares. Ni tampoco siguen el camino de la santidad. No vemos cambio, no vemos compromiso. Y todo esto está aquí. Y claro que Cristo era Dios, es Dios. Él tenía entendimiento perfecto, entendía todo corazón. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Este tiene que ser el Mesías político que esperaban que fuese, que nos librará de la autoridad romana y nos hará prósperos una vez más. Este es el hombre que nos llevará al cielo si tan solo creemos en él. Pero no nos tenemos que arrepentir, no tenemos que cambiar, no tenemos que comprometernos con él, no tenemos que vivir por él,
No tenemos que compartir sus prioridades ni su misión, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Él podía leer sus corazones y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Él no necesitaba preguntarle a nadie nada. ¿Tú conoces a este hombre o a esta mujer? Y ya hemos visto qué pasó con Natanael en el capítulo anterior. Cristo le vio antes de conocerle. Le vio llevando a cabo su devocional debajo de un árbol al aire libre. Vio la sinceridad de su corazón, incluso antes de que él fuera presentado a Cristo. Él no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él lee nuestros pensamientos. Cristo puede revisar toda la congregación y él sabe respecto de cada uno de nosotros. ¿Somos cristianos? ¿Le hemos buscado, le hemos encontrado? ¿Estamos confiando en él? Y después de alguna forma alguien se enfoca en un pecado secreto, en alguna cosa terrible, en estar mirando cosas horribles de forma secreta, en algunas cosas que se apoderan de la persona, y Cristo lo sabe. Él sabe si en su estima tú has adorado verdaderamente hoy, o si has sido hipócrita porque no te estás enfocando, o si estás esforzándote por agradarle y a pesar de tu pecado te arrepientes de él y buscas su ayuda y te esfuerzas buscando la santidad. Y si eso es así, él tiene bendiciones para ti, porque él lee nuestro corazón, cada uno de nosotros lee nuestro corazón. Y lo que él quiere cuando purgó ese templo es sinceridad y que seamos genuinos y que tengamos amor por él y que le busquemos. Y hay mucho que aprender de este pasaje, mucho que nos rete. Hemos visto entonces la pureza de Cristo, también su poder, un poco de su entendimiento que tenía como profeta y también sacerdote y rey, su visión del futuro. Y vimos su percepción, cómo percibe, cómo lee nuestros corazones. Hay que meditar estas cosas. Él sabía quién serían los que lo acusarían. También sabía quién sería quien lo crucificaría y quién lo traicionaría. Él sabía quién, a pesar de sus debilidades, verdaderamente le amaban y serían leales a él. Y necesitamos nosotros estar en ese grupo, en esa categoría de aquellos que le aman, le agradan y le son fieles. Y ese es el pasaje que tenemos para considerar hoy en día. No se olviden entonces de considerar estas cosas.